Bien, bienvenidos a otro nuevo tutorial. Vamos a continuar con la parte 2 del ejemplo que estábamos haciendo en Python para escribir, leer lo que es la base de datos de Firebase. El video pasado, recapitulando un poco, nosotros habíamos logrado ya desconectarnos con Firebase a través de esta clave .json que tiene todas las credenciales que tú necesitas para poder utilizar Firebase dentro de Python. Bien, creamos una función que se llama agregar datos. Esta función va a ir registrando cada email que nosotros le demos como parámetro a la función. Y este email lo voy a ir registrando en Firebase. Ahora lo que faltaba era poder nosotros controlar el ID que nos genera automáticamente Firebase. Es decir, esta serie de números y letras que nos genera automáticamente Firebase. Para eso vamos a cambiar un poquito el código de la función y vamos a poder colocar en vez de esta serie de letras y números poder colocar únicamente números o letras. Por decir, tú puedes colocar aquí A, B, C para cada dato que registras a tu base de datos, o la redundancia. O puedes colocar 1, 2, 3, 4 para cada dato. Bien, lo primero que voy a hacer es entrar a la línea de comandos de Anaconda y voy a ver los entornos que habíamos creado en Anaconda. Bueno, vamos a colocar conda env list. Con conda env list vas a ver todos los entornos que hayas creado con Anaconda. Recuerda que ya hemos creado lo que es Firestore, así que para activar el entorno de Firestore vamos a utilizar conda activate Firestore. Presiona la letra Tab para que se te complete el comando y una vez que esté completo le das a Enter. Bien, ahora vamos a ir a acceder a este archivo que se llama firestore.py donde está la ubicación. Entonces yo lo tengo aquí almacenado en esta ubicación, doy control C. Dentro de conda me muevo hasta ese fichero con cd que quiere decir change directory. Doy control V y me dirijo hasta ese script. Voy a ejecutar el script para ver que todo esté bien. Firestore.py. Recuerda aquí el comando que para poder ejecutar nosotros scripts dentro de Anaconda es Python y el nombre del script. Entonces ponemos Python firestore.py. Y muy bien, ejecutó sin ningún problema y seguramente ya me creó otro archivo dentro de la base de datos con este correo. Revisamos. Pues sí, aquí está, este último. No, sería este acá. Bien, bien, para poder nosotros generar automáticamente el ID, vamos a verificar un poco cómo está la documentación. Si nos vamos aquí a la documentación, aquí el ejemplo utiliza otro tipo de método. En este caso está ocupando el método document. Recuerda que nosotros habíamos ocupado el método add. El add está aquí. El add te permite generar un ID automáticamente desde Firebase y te evita esa tarea. Bien, en el método document, en cambio, tú tienes que especificar el ID que le quieres enviar. Si es que nosotros copiáramos y pegáramos directamente este ejemplo, el ID que tomaría sería a Lovelace. Y los datos que va a registrar serían estos. Entonces, dentro de la colección users, va a registrar esta colección users, va a registrar aquí Lovelace y también los datos que va a tener ese documento. Bien, aquí tenemos la implementación, es muy sencilla, que ocupa el set y ocupa también el document. Entonces vamos a aplicar esa implementación dentro de PyCharm. Lo único que vamos a hacer es copiar y pegar esta función. Vamos a ponerle agregar datos 2 y vamos a pasarle un tercer parámetro que va a ser el index o el índice. Colocamos index, cambiamos el add por document y dentro de document le voy a pasar el índice. En mi caso yo quisiera que el valor que yo le voy a pasar a la función, quiero que sea de una, no sé, se me pone el siguiente ejemplo. Tú quieres registrar varios correos electrónicos, tienes dos listas, una con los correos electrónicos y otra con los índices que representa cada uno de los correos electrónicos. Es decir, tienes una lista de números, por ejemplo, lista igual a, qué sé yo, el 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. O mejor dicho, tienes una función que te genera automáticamente estos números y tú quisieras pasar en formato entero. Entonces, como yo quiero pasar en formato entero, en este caso podría mandarle aquí un 2. Recuerda que tienes que llamar a la función agregar datos 2. Pero ¿qué pasa? Yo para poder enviar este número dentro de document, tengo que enviarlo con formato string. Entonces, este index debería transformarlo en string, si no me va a soltar un bonito error diciéndome que esos datos no los puedo enviar.
Ya que document me lee de preferencia datos de tipo string. Entonces, es decir, el ID que me tiene que llegar aquí en Firestore tiene que ser en formato string, si no me va a botar un error. Yo, para evitar esos inconvenientes, yo lo que ocupo aquí es string, str index. Y lo que hago es mandar aquí el número entero de la función o de la lista o del rango que yo tenga donde esté indicando los índices. Lo mismo, en vez de mandar estos así, lo podría mandar con el formato string, con las comillas, pero lo voy a mandar con este 2. Muy bien, ya tenemos aquí creado el índice, ahora nos tocaría agregar los datos. Entonces, para agregar nosotros los datos, vamos a llamar otra vez a docref. Vamos a decir que este va a ser igual, bueno, mejor dicho, vamos a llamar al método set y vamos a mandarle lo que tengamos aquí en los datos, en nuestro diccionario que dice data. Entonces, vamos a poner set data. Perfecto. Ahora vamos a ejecutar este código Python, vemos que todo está bien, recuerda llamar a la función correspondiente y ejecutemos el código. Python firestore.py. Revisamos aquí nuestra base de datos y correctamente me agregó el índice 2. Bien, voy a agregar otro elemento, digamos que quiero que me agregue el 1, control S, para que se guarde los cambios y vuelvo a ejecutar. Como puedes ver, Firebase te ordena automáticamente en orden, bueno, en orden descendente, va desde el 1, perdón, un orden ascendente, va desde el 1, 2, 3, 4, hasta la cantidad de números que tú agregues. ¿Cuál es el inconveniente de trabajar con índices que tú mismo los vas generando? Es que si tú, digamos, llegases a repetir otra vez este índice, volvieras a grabar otro tipo de correo electrónico con este mismo índice, lo que va a ocasionar es que se van a sobreescribir los datos. Entonces vamos a ver qué es lo que va a pasar si es que yo vuelvo a mandar esto, pero con otro correo, por ejemplo, pongámosle Miguel. Entonces, si yo vuelvo a mandar esto, lo que va a pasar es que donde estaba Ernesto, lo va a sobreescribir y va a poner Miguel. O mejor dicho, donde está este ID 1, va a sobreescribir esta información. Entonces, ese es un inconveniente que surge al momento de nosotros trabajar con IDs que nosotros mismos le vamos asignando. Y lo vamos a constatar. Entonces, colocar aquí Python, firestore.py, se ejecutó el script. Y si nos vamos otra vez al documento 1, puedes ver que ya cambió a Miguel. En conclusión, no es tan confiable, mejor dicho, no es tan factible utilizar generar nosotros la ID, sino es mejor que Firestore ya me genere esa ID. En fin. Bien, ahora lo que vamos a hacer es completar el ejercicio que habíamos hecho antes con la lectura de datos y con un pequeño menú interactivo para nosotros ir registrando correos electrónicos. Primero vamos a borrar esta función agregar datos 2, no la vamos a ocupar y únicamente vamos a dejar esta función y escribir el resto del código. Bien, ahora vamos a crear la función de leer datos. Para eso vamos a declarar def leer dato y esta función no va a recibir como parámetro absolutamente nada. Dentro de leer dato vamos a declarar una variable que se llame docs. Docs va a recibir un objeto con todos los valores de la colección users que tenemos creada en Firebase. Entonces aquí especificamos la colección que queremos que reciba y ocupamos el método string para recibir todo el objeto con toda la colección. Es decir, lo que va a hacer este string es recibir todos estos usuarios. Lo siguiente que tocaría hacer es ir integrando cada uno de estos usuarios para irlos imprimiendo. Entonces vamos a ocupar aquí un for. For doc, in docs. Vamos a ir integrando cada uno de estos documentos creados en la colección users. Entonces decimos que datos va a ser igual, creamos otra variable que se llame datos a doc.toDate. Para nosotros poder visualizar de una mejor manera un objeto, se recomienda utilizar los diccionarios, ya que son muy similares a lo que son los objetos, lo que es poder ver la información dentro de un objeto. Entonces, cada colección que va a recibir cada uno de estos datos, por ejemplo, que están aquí, los va a convertir en un diccionario con con la respectiva información que tiene cada uno, la contraseña y el email. Y lo va a almacenar en la variable datos. Bien, si yo quisiera ver lo que me está guardando en datos al final de for, voy a dar cuenta que como va a ir integrando y se va a ir sobreescribiendo esta variable datos, el último valor que me va a guardar va a ser el de este email, ya que es el último dato que va a recibir.
Entonces voy a coger e imprimir lo que es datos, print datos una vez que termine este loop. Y vamos a ver cómo está funcionando esta función leer datos. Por eso vamos a llamar a la función leer dato. Como no recibe ningún parámetro, únicamente la llamo de esta manera. Bien, vamos a ejecutar el script. Y afirmativamente aquí me está leyendo el email, me está guardando lo que es el correo y la contraseña. Voy a borrar esta pantalla y vamos a hacer un pequeño ligero cambio. Vamos a trabajar con listas. Entonces voy a crear una lista que me diga usuarios. Dentro de esta lista usuarios van a estar almacenados cada uno de los valores de la colección o de los documentos. Entonces declaro aquí una lista totalmente vacía. Y aquí en vez de que diga datos, voy a decir, bueno, mejor voy a dejar la variable datos. Creo que sí me puede servir. Voy a ocupar usuario.append, voy a llamar al método append y voy a agregar cada uno de estos datos. Entonces voy a ver una lista con diferentes diccionarios. Usuarios.append.datos. Y finalmente voy a imprimir, una vez que termine todo este for, voy a imprimir lo que está almacenado en usuarios. Voy a guardar. Vamos a ejecutar otra vez este script de Python. Y como pueden ver, me guardó cada uno de los datos con las respectivas contraseñas que tiene Firebase. Bien. Ahora, como se darán cuenta, no se ve tan bien, no se ve tan bien de esta manera. O sea, hay que trabajar un poco los datos, hay que irlos modificando para que al momento de hacer el print los podamos ver de una manera un poquito más ordenada. Para eso vamos a hacer una pequeña modificación dentro de usuarios.append. Dentro de usuarios.append yo quiero que me organice en otra sublista. Entonces voy a dejar aquí que sea doc.id, primero que me los organice por el tipo de ID. Luego quiero que el segundo dato que me va a mostrar va a ser datos. Voy a acceder al campo emails. Voy a colocar datos.email. Luego lo que voy a hacer es acceder al campo password, en este caso es contraseña. Pues voy a hacer datos, contraseña. Voy a copiar aquí para no equivocarnos. Y listo. Me va a almacenar esta lista, va a guardar una sublista, por decir así. Entonces aquí va a estar el ID, me va a mostrar también lo que son el email y va a mostrar también la contraseña. Entonces me va a imprimir, o mejor dicho, me va a almacenar la información con este tipo de formato. Bien, vamos a ver qué tal funciona esto. Vamos a ejecutar el script. Y listo, ya me organizó de una mejor manera la información. Entonces tengo aquí esto de una manera un poquito más organizada. Bien. Organicemos un poco mejor la impresión de estos datos para que sean más fáciles de entender. Vamos a ocupar un for i in usuarios. Y lo que quiero es que me imprima cada i en una nueva línea dentro de nuestro command, nuestro cmd. Vamos a ejecutar otra vez este script. Y listo. Ya me organizó de una mejor manera los datos. Bien. Ahora vamos a crear lo que es el menú o lo que hicimos en el ejemplo inicial para poder crear un menú interactivo con el usuario.
Bien, aquí el menú es bastante fácil de explicar. O sea, primero lo que hacemos es imprimir 4 mensajes con las opciones que representa cada número. Luego en esta variable entry, utilizando lo que es input y convirtiéndolo entero, es que hacemos que el usuario ingrese un número por la consola. Entonces aquí tenemos que cuando entry vale 1, ejecuta todo este código de aquí, donde primero lo que hace es pedir un email, después pide una contraseña y estos dos datos los manda por la función agregar datos. En el caso 2 nos muestra todas las cuentas llamando a la función leer dato, y en el caso 3 únicamente pasa la condición a falso del while y hace que se termine este ciclo. Se termina el ciclo y sale el programa, y finalmente tenemos la opción else, que es en caso de que nosotros escribamos un número incorrecto o escribamos algo que no esté de acuerdo a lo que nos pide aquí, a este menú. Nos dice ingresa una opción válida pidiéndonos nuevamente ingresar un número. Vamos a ver qué tal funciona nuestro programa. Firestore.py. Vamos a la opción 1 de crear un email. Decimos que el email va a ser pepito arroba, bueno, pues pepito, pongámosle gmail.com. Contraseña cualquiera, damos un enter, revisamos nuevamente nuestra base de datos y busquemos que esté creado. Aquí está, pepito, gmail.com, y aquí la contraseña. Perfecto. Vamos a la opción de read email. Nos muestra todas las cuentas, incluyendo la que dice Pepito. Y finalmente tenemos la opción, bueno, aquí me equivoqué, era opción 3. Si pongo 1 me pide que cree otra vez el email, pero aquí es opción 3. Pongo opción 3 y saliste el programa y termina todo el while. Cambiémosle aquí por opción 3, exit app, y listo. Eso sería todo por hoy. Haremos más ejemplos con Firebase. Empezaremos una nueva serie de Python implementando lo que es IoT. Y nada, muchas gracias por ver el video y suscríbanse.